Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito la noticia que sí ya tiene un poco de tiempo. Reconozco que no la saqué en su momento donde tuvo su punto más alto del boom, pero era justamente porque yo no quería que pensaran que me estoy colgando de la noticia para tener visitas o de alguna forma aventar el contenido por aventarlo. Entonces quería que fuera más pues homogéneo. Yo creo que actualmente ya ese boom ya pasó. Ahora sí creo que al dar mi opinión estaría siendo completamente pues neutral y yo creo que no tendría ningún beneficio, ¿no? Y pues bueno, antes de comenzar, pues el agradecimiento enorme a los miembros del canal que están aquí abajito, muchas gracias. Y también los créditos al amigo J. Aruneos, que por cierto saludotes, que es miembro allí del grupo del Element. Y bueno, igual los créditos a Linuxiac, que es un blog que yo sigo bastante, una cuenta de Twitter que también sigo, que tiene muchas noticias de Linux, ¿no? Y bueno, este post es relativamente reciente, pero vamos a traducirlo al español para que ustedes lo vean, ¿no? Y nos dice, VMware Workstation y Fusion pasan a ser gratuitos, ¿no? VMware Workstation es la estación de trabajo para Windows, ¿no? En su momento, para ponerlos un poquito en contexto, yo en el trabajo, pues bueno, en algún momento el programa llegó a ser de paga, ¿no? Entonces, como yo estuve en un lugar que se llama Dell, que es una empresa que muchos llegan a conocer, pues a veces por ahí se da de tener ciertos convenios, ¿no? Ciertos beneficios por estar ahí, y uno de ellos es que pues en ocasiones te dan seriales de programas o volúmenes de licencia o de alguna forma software para poder trabajar, y pues obviamente todo completamente transparente, ¿no? Y en su momento pues bueno, no le hice caso porque al igual que ustedes estaba clavado con lo del open source y lo de VirtualBox y demás, pero me di cuenta que VirtualBox tenía un detallito, ¿no? VirtualBox tenía un máximo de 128 megabytes aquí, vean, como máximo de VRAM, Virtual RAM, es decir, gráfica. Ahora, para aquellos que aún no les ha quedado tan claro, la gráfica es esta parte de aquí. No estamos hablando de memoria RAM, estamos hablando de VRAM, es decir, memoria gráfica, gráfica. Entonces, pues bueno, eso se quedaba muy corto, sobre todo cuando yo probaba distribuciones de Linux un tanto entre comillas pesadas, ¿no? Como cuáles son esas, pues bueno, KDE, ¿no? Que hasta ese punto, pues bueno, no estaba tan optimizado y había por ahí pues su hack, porque hay un proyecto, me parece, por ahí en GitHub que se llama VirtualBox Enhanced o Enhanced, que es como mejorador de VirtualBox y te hace brincar de estos 128 a los 256 o a los 512. Pero esto traducido en gigas, como máximo su tope son 512 megabytes, que 1024 es un giga. Entonces estamos hablando de medio gigabyte de gráfica. Entonces eso pues realmente no es algo que te sirva, o al menos para tu uso pues ya de llevar a Linux en un entorno virtual pues más como pesadón, ¿no? Entonces para mí no era una opción. Ahora para que lo vuelvan a entender, voy a abrir aquí el VMware Workstation, por ejemplo, en esta máquina virtual, y aquí depende de cuánta gráfica yo tenga, ¿no? En este caso, vamos a checarla así súper rápido, aquí en el de display, aquí a mantener la aceleración gráfica. A veces hay unos sistemas que, pues bueno, yo los pongo con aceleración gráfica y otros que no, pero aquí vemos cómo ese límite lo estamos quitando, y aquí depende mucho de cuál es la capacidad máxima que le puedes dar. Aquí me está dando 8 porque mi máximo son 12.
Porque para el mismo sistema no le puedes quitar toda la gráfica al 100%, entonces se queda en un parámetro que aquí mismo dice recomendado, ¿no? Si tú tuvieras una gráfica más potente de, por ejemplo, 24 gigas, ¿no? O de 16 gigas, pues aquí te daría otras opciones dependiendo de cuánto sea tu máximo, ¿no? Ahora, ese es por una parte, ¿no? Y es por eso que también, de alguna forma, yo sí vi un parteaguas gigante entre utilizar VirtualBox y utilizar VMware Workstation. ¿Por qué? Porque yo me llevaba una experiencia mejor. ¿Cómo te va a funcionar mejor KDE? ¿Con 512 megas o con 4 gigabytes de gráfico? Pues obviamente con 4 gigabytes en gráfico, ¿no? Tal vez para el usuario promedio convencional que a lo mejor hace tareas como abrir LibreOffice, abrir GIMP, no resulta un consumo tan excesivo y ahí a lo mejor pues estás a gusto, ¿no? O a lo mejor tu escritorio es, no sé, XFC y tal vez ni siquiera haces uso de tanto. Pero yo en el canal hacía cosas como utilizar, por ejemplo, Wine, ¿no? Donde antes de que incluso existiera Proton, Vulkan y todo ese tipo de cosas, yo forzaba a los programas a llevarlos un poquito más al límite. Y es por eso donde VirtualBox se quedaba corto, donde no me daba para más, ¿no? Y sobre todo con un parámetro seguro. Yo sé que por ahí hay otras alternativas derivadas de las derivadas, pero son muy poco... o sea, sí te dan un control absoluto, eso sí no lo voy a negar. O sea, que parámetro que tú le pongas, parámetro que te va a respetar. Pero ahí sí tienes que tener mucho cuidado, porque si te pasas de ciertos parámetros y no son de alguna forma correspondientes a tu hardware, puedes generar un problema, y estamos hablando de un problema grave. ¿Por qué? Porque no tienes ese freno de mano en automático, ¿no? Y muchas de ese tipo de herramientas son como si fueran un net install o una versión minimal, ¿no? Requiere de complementos para llevarlo como que a su máximo. O sea, tienes que estar inflando el programa constantemente. Y en este caso, pues VMware ya es como que un todo en uno. O sea, ya no necesita de más que las Open VMware Tools o las VMware Tools para poder funcionar. Y esto obviamente te agrega muchísima mejor experiencia, porque por ejemplo, tú arrastras un archivo del sistema operativo principal, por ejemplo Fedora, y lo arrastras a la máquina virtual, por ejemplo un Ubuntu, y perfectamente vas a poder compartir archivos entre un sistema y otro. Y eso pues realmente, al menos para mí, sí fue algo que en su momento en el trabajo, porque también estuve utilizando varios sistemas, incluso di un poquito de asistencia remota dentro de otros sistemas correspondientes a las herramientas que el cliente necesitaba. Ahí sí vi un parteaguas enorme, porque mi experiencia de uso fue muy grande, ¿no? Y estamos hablando de que ese tipo de características no las tuvimos en VirtualBox, ¿no? Ahora máquinas virtuales como boxes y demás sí funcionan bien, pero mayormente se defienden más en Linux, ¿no? O sea, de un Linux a un Linux, pero en este caso de un Linux a un Windows o de un Windows a un Windows, pues aquí sale ganando VMware Workstation, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Broadcom adquirió VMware hace exactamente un año, por eso les digo que esto ya tiene un poquito de tiempo, y anunció un cambio importante en sus productos estrella, VMware Fusion, que es la versión de Mac, ¿no? El VMware para Mac. Aquí de hecho cambia un poquito ligeramente el icono, pero es exactamente el mismo programa, ¿no? Y VMware Workstation, que es la versión de Windows, ahora son gratuitos para todos. Y dice, sí, leyó bien, a partir del 11 de noviembre del 2024, que hoy es día 14, estos potentes hypervisores de escritorio estarán disponibles sin costo, ya sea con los fines comerciales, educativos y personales, ¿no? Es decir que a partir de aquí pues ya le puedes
sacar todo, exprimir todo el jugo y sacarle el mejor provecho posible y a tu libre uso, ¿no? Ahora nos dice, VMware Fusion y VMware Workstation dejarán de tener el modelo de suscripción de pago a partir de ahora. Esto significa que los usuarios ahora pueden utilizar estas herramientas de forma totalmente gratuita. Y aquí es donde la gente también brinca porque no sabe la diferencia entre software libre y open source, ¿no? Entonces esto pues realmente te lo están dando gratis, sin costo alguno, pero no te están liberando el código, ¿no? Las versiones de pago disponibles anteriormente, Fusion Pro y Workstation, ya no se ofrecen a la venta. ¿Por qué? Pues porque ya es innecesario, ¿no? Ya prácticamente tú instalas tu Workstation y con eso ya no le debes o tienes por qué ponerle licencia. Y bueno, para quienes no lo sepan, Fusion y VMware Workstation son productos de software de virtualización que permiten a los usuarios ejecutar varios sistemas operativos en una sola máquina física. Sí, exactamente como lo hace VirtualBox. Fusion está diseñado para Mac OS, mientras que Workstation está diseñado para Windows y Linux. Y pues bueno, aquí nos dice, ahora volvamos al tema, ¿no? Aquí se puede ver claramente. Y si actualmente es suscriptor del contrato comercial, tenga la seguridad que el acuerdo seguirá siendo válido hasta el final de su vigencia. Continuará recibiendo soporte a nivel empresarial durante todo el periodo de vigencia de su contrato, es decir, de lo que dure tu licencia, y VMware se compromete a mantener los altos estándares del servicio durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, con el nuevo modelo, la versión gratuita incluye las características de las versiones de paga anteriores, lo que permite a los usuarios seguir completando proyectos de manera efectiva y sin compromisos. Ahora, aquí voy a hacer un énfasis bien grande y una pausa también grandota. Yo en algún momento les comenté que el hardware que yo compré, yo me basé en una persona que tiene canal, que me parece que es de Canadá, que pues hace algunos años, ya bastantes años, él ya estaba hablando de lo que era el famoso pass-through, ¿no? Entonces, él comentaba que no todo el hardware era 100% compatible, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues yo me quedé un tanto interesado por esa parte de tener esa facilidad de que una máquina virtual pudiera utilizar, no sé, el 80-90% de tu hardware, siempre y cuando fuera compatible, ¿no? Entonces, ahorita ya no tengo la cajita, bueno, sí la tengo, pero la tengo guardada, o sea, no la tengo a la mano, pero yo tengo una Asus B550 y pues bueno, tengo un Ryzen 3800X. La persona de la cual yo vi esto tenía creo que un Ryzen 3950X, me parece. Y bueno, otra cosa también importante, la persona también tenía una gráfica Nvidia. Y pues bueno, se tuvieron que hacer uno que otro arreglo por ahí para poder hacer el pass-through, ¿no? Ahora, yo lo voy a mencionar tal cual como esta persona pues también lo llegaba a decir. O sea, imagínate que en una máquina virtual puedes asignarle, no sé, si esta es de 6, a lo mejor pártelo a la mitad. 6 para tu sistema operativo principal, que sea Windows, y 6 para tu sistema operativo huésped, que sea Linux, ¿no? Entonces, de esta manera no vas a tener límite alguno, porque de cierta forma ningún programa de Linux va a ocupar tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo ves como persona que sabe un poquito del tema, estás vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque estás utilizando Windows y en Windows es más propenso a virus y demás. Entonces, es ahí cuando tienes que invertir las cosas, ¿no? Entonces, hacer ese switcheo. Ahora, ¿qué pasa cuando como sistema operativo tienes a Linux, por ejemplo, Fedora, ¿no? Y como máquina virtual tienes Windows, ¿no? Pero imagínate que ese Windows sí le vas a poder compartir la mitad o más de tu gráfica, ¿no? Entonces, suponiendo que yo de los 12 GB que tengo, 12 GB gráficos, le comparto 8 a mi Windows virtualizado.
voy a poder utilizar programas que sean relativamente pesados o que hagan mucho consumo o que rendericen, como por ejemplo Premiere Pro, ¿no? Que yo en lo personal, vean, incluso este banner de aquí lo hice con Adobe After Effects, ¿no? Entonces yo soy mucho de utilizar la suite de Adobe, de Photoshop, de Premiere Pro. Ya sé que se están desuscribiendo de mi canal, pero sí utilizo toda la suite de Adobe. Y pues bueno, en el caso del programa de edición y de efectos especiales, pues bueno, requieren mucha RAM o renderizan con los famosos CUDA cores o hacen, en vez de renderizar con el procesador, que es bastante lento, renderizan con la gráfica. Y esas son características que también, perdónenme por romperles su burbujita, pero DaVinci Resolve no es de Linux, es multiplataforma, ¿no? Entonces, una cosa es que se pueda instalar en Linux o que la tengas disponible, y otra que sea exclusivo de Linux. Entonces, muchos que defienden DaVinci Resolve están defendiendo algo que es multiplataforma, ¿no? Pero bueno, ¿por qué yo menciono DaVinci Resolve? Porque es lo más cercano que tú vas a tener a Premiere Pro. Igual en DaVinci Resolve, que por cierto es muy buena herramienta, vas a necesitar de un complemento que te permita renderizar con la gráfica, ¿no? Entonces imagínate, ahí le puedes sacar pues como que todo el jugo, si es que tú te quieres ir por una sola línea, como es mi caso muy personal para mí, porque yo utilizo Premiere Pro. Tal vez si yo me quedara únicamente con Linux, pues me pongo DaVinci Resolve con su extensión y lo hago desde ahí. Pero como si, por ejemplo, la intro que luego a veces le suelo poner en el canal, o las que luego yo hago, las hago con After Effects, y ese tipo de herramientas necesitan estar utilizando cierta cantidad de gráfica. Entonces he allí mi necesidad y mis ganas por hacerlo de esta forma, tener un sistema operativo principal de Linux para tener toda la seguridad del mundo, todas las ventajas, incluso ponerle un escritorio ligero, todo customizable, todo personalizable, y una máquina virtual con Windows que me permita incluso hasta jugar, ¿no? A mí me han visto que juego el Yu-Gi-Oh, el Master Duel, también se ocupa una cantidad grande de gráfica, y lo voy a poder correr con esto virtualizado. Y no soy el único que se dio cuenta de este potencial enorme. Por ahí el shout out y la mención y el saludote enorme. Te extrañamos mucho, Carlita Project. Carlita Project, pues bueno, conoció esto del pass-through también en algún momento. Por ahí creo que también lo llegué a mencionar. Y ella se atrevió a intentarlo con otra máquina virtual. Entonces hizo algunos cambios por ahí. Obviamente lo del pass-through va a ir un poquito más acorde a tu procesador, acorde a tu gráfica. Entonces yo tengo AMD, mi configuración es una, y la configuración de Carlita Project, que si no mal recuerdo, es Intel, ¿no? Ella tenía Intel como motherboard. Yo tengo Asus, y ella me parece que tenía una Asus también, una creo que de la versión TUF, si no mal recuerdo. Y de gráfica, ella tenía una Nvidia 20 algo, y yo también tengo una Nvidia, ¿no? Entonces es por eso que pues ustedes véanle, y no es tanta la diferencia, ¿no? Yo no soy patrocinado ni es mención pagada hacia Asus, pero sí me ha dado un buen resultado, ¿no? Yo puedo decir que mi experiencia ha sido muy buena. Y pues bueno, de hecho incluso en algún momento yo llegué a tener el mismo enfriamiento líquido que Carlita Project, que era el MSI 240. Bueno, en mi caso el 240, pero era uno de MSI. Entonces más o menos en piezas andamos en las mismas, ¿no? ¿Por qué yo menciono esto? Porque esta cosa del pass-through requiere compatibilidad de hardware, ¿no? Y aquellas personas que lo intentaron hacer a lo lírico, por no decir una palabra más grandota, ¿no? Pues se quedaron así como de, ¿y dónde están las opciones? ¿Y por qué por qué a mí no me aparece? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Pues porque tu hardware lo compraste a lo puritito, en oferta, y no te fijaste que fuera realmente una
una selección inteligente o una selección eficiente, ¿no? Que tuviera un propósito. Yo desde un momento, y de hecho aquí yo de verdad, esto se los digo con toda honestidad, en su momento, y gracias a ustedes, gracias a toda la gente bonita que me ve, gracias a ustedes porque eso nunca lo he negado, la PC que yo tengo es gracias a ustedes. En algún momento yo me pude costear una B550, pero de MSI. Y ustedes me van a decir, Satiel, pues estás bien tonto, ¿por qué MSI es mejor? ¿Que no ves que entre más RGB y más dragones tenga es mejor? Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero MSI es un poquito más restrictivo en cuanto a la configuración de lo que es la BIOS o la BIOS para los puristas, ¿no? Entonces hay algunos parámetros que se tienen que estar haciendo. En mi caso yo no tuve tanto problema porque mi procesador no tiene gráfico integrado. En el caso de Carlita sí tuvo que deshabilitar sus gráficos integrados para poder hacer lo del pass-through, ¿no? Entonces ese tipo de cambios son muy importantes, ¿no? O tienen mucho que ver. Y la motherboard, pues de nada me servía tener el componente más potente si tampoco, pues, iba yo a poder realizar ciertos cambios, ¿no? Entonces yo busqué una lista de hardware que fuera compatible con el pass-through, ¿no? Y me quedé con la opción más moderna y la que yo pude costear. Entonces, aunque sí me pude ir por el lado de MSI porque tiene el dragón y es mejor, la que me ofrecía mejor compatibilidad y que estaba prácticamente a la par en cuanto a puertos, ventajas, cantidad de RAM máxima soportada, etcétera, etcétera, fue la Asus, ¿no? Y aunque para muchos pudiera ser una elección mala porque no tiene el dragonzote, a nivel compatibilidad sí me iba a dar esa ventaja del pass-through, ¿no? Pero pues bueno, eso es meramente para que ustedes entiendan el porqué de mis decisiones, ¿no? Y bueno, ¿dónde nos quedamos? Todos los usuarios nuevos y existentes tendrán acceso a la gran cantidad de recursos en línea de VMware, incluida la documentación detallada, guías del usuario y foros comunitarios, ¿no? Diseñados para ayudarlo y aprovechar al máximo su experiencia del hypervisor del escritorio, ¿no? Dice, para los nuevos usuarios que suman el modelo gratuito, VMware ofrece un sólido ecosistema de opciones de soporte. Y aquí nos dice, esto también es muy clave, muy clave, porque el acceso a la comunidad, y bueno, para concluir hace rato, perdón, es por eso que yo seguí más o menos los mismos pasos de esta persona que tenía AMD y que también utilizaba VMware Workstation. Y pues bueno, eso del pass-through, yo con esos pasos a mí me sirvió. Carlita tiene Intel, se fue por otra máquina virtual y a ella le funcionó. Entonces no es como que un paso a seguir, porque imagínate que tú le cambias la gráfica y no tienes NVIDIA y pues ahí requiere otro proceso, ¿no? Entonces mi hardware fue un poquito seleccionado más para ese propósito. ¿Por qué? Porque ahí al momento de hacer tutoriales no iba a tener problema alguno y iba a tener todos los beneficios del mundo mundial, ¿no? Ahora bien, esa fue otra razón por la cual yo elegí VMware, porque yo quería intentar lo del pass-through y para ese momento la única persona vida en la faz de la Tierra que me parece que lo había intentado lo tenía con AMD porque decía que le funcionaba mejor. Lo tenía me parece que él tenía una Aorus y tenía una NVIDIA, ¿no? Entonces por ahí creo que comentó que tenía creo que una consola, no recuerdo si un PlayStation, que hasta lo acabó regalando porque con lo del pass-through pues ya podía incluso hasta jugar, ¿no? Pero bueno, el acceso a la comunidad, una comunidad activa de usuarios para compartir ideas, sugerencias y soluciones. Puede conectarse a la comunidad de Workstation aquí y la comunidad de Fusion aquí, ¿no? Entonces, aquí otra cosa bien importante, ¿no? Vas a tener el soporte
de tanto soporte técnico, ¿no? Y obviamente, bueno, esto sí está un poquito más por fuera, ¿no? Miren, suponiendo que yo estoy pagando mi suscripción de VMware Workstation y tengo un problema y lo llego a resolver o me apoyo un poquito del soporte para resolverlo, ¿no? Imagínense que yo soy muy buena gente y me meto a un foro y en algún momento veo que una persona tiene el mismo problema que yo tuve en su momento, ¿no? Entonces le voy a intentar ayudar y dar la solución, pero esa solución indirectamente va a tener parte del soporte porque pues obviamente a mí me ayudaron y yo estoy ayudando a alguien más. Pero mi ayuda no nada más es responder por responder de yo creo que es esto o quizás puede ser esto o intenta este comando. Mi respuesta no va a ser esa. Mi respuesta va a ser, mira, la máquina virtual funciona así y así porque está hecha con esto y con esto y con esto y aquí cambias los núcleos y aquí se te hace esto y deberías de reconfigurar la cantidad de la aceleración de gráficos 3D, deberías de asignarle esto y esto y esto y esto. O cambiar en aquel entonces me parece que el modo EFI también VMware Workstation lo tenía antes. O sea, ese modo de BIOS Legacy a UEFI o EFI estaba soportado en VMware porque se supone que es el nuevo estándar. Entonces, ese tipo de cositas como novedades, esos cambios primero estuvieron en VMware Workstation, porque esa es la diferencia de que un programa fuera de paga, de tener esos plus que no tenía la opción gratuita. Que sí se puede en una opción gratuita también, pero pues vas a depender mucho de la comunidad. Y aquí directamente estás dependiendo de los fabricantes del software, ¿no? O sea, el soporte. Entonces, pues bueno, esto nos lleva al otro punto. Documentación completa del producto. Hay una documentación completa disponible para garantizar que aproveche bien Workstation y Fusion al máximo. Acceda a la documentación aquí y a la de Fusion aquí. Miren, no es lo mismo resolver un problema con un post que hizo alguien en GitHub, ¿no? Que no descarto que por ahí esté el genio loco que lo logra mejor que cualquier profesionista y persona en la materia, ingeniero y demás. No descarto esa parte, pero la probabilidad es muy pequeña, ¿no? Pero en este caso, si tú te vas a la documentación de VMware Workstation, lo tienes más de manera ordenada, tienes un sitio específicamente para eso, tienes apartados específicamente para eso y tienes gente trabajando en eso. O sea, tienes un grupo de personas trabajando específicamente para esa parte. En el caso muchas veces de lo que es el software libre, el open source, cuando lanzan un proyecto, pues muchas veces es sostenido por una sola persona. Y esa sola persona también tiene sus actividades, también tiene sus cosas por hacer en su día a día. A lo mejor es gente que también tiene una familia, es gente que a lo mejor tiene su trabajo normal. Entonces, de que va a haber solución eventualmente en algún punto, sí la va a haber. Ajá. Sí, en algún momento te pueden dar solución a tu problema, pero va a tardar bastante, ¿no? Y en este caso, a lo mejor sacas un ticket por ahí y te lo resuelven en un máximo de 3 a 5 días y ya tienes ahí, por ejemplo, la posible solución, ¿no? Y te dan seguimiento y te responden en tu correo y demás. Entonces, ese era como que un poquito el plus y el acceder a la documentación completa. Obviamente, todo el expertise, toda a lo mejor la experiencia de tener el producto dándole seguimiento desde que empezó, sin moverse, sin tener cambios hasta el final, ¿no? Y en el caso del open source, pues es un poquito volátil porque no se sabe en qué momento va a quedar desatendido, no se sabe si se le va a cambiar alguna variante, no se sabe si va a quedar abandonado y después se va a retomar, no se sabe si los desarrolladores originales son los mismos que antes. Entonces, artículos de la base de conocimientos. VMware tiene una amplia biblioteca de artículos en base de conocimientos que cubren temas desde la resolución de problemas hasta funciones avanzadas /pass-through que están disponibles aquí, ¿no? Y por último, cabe destacar que Broadcom ha estado llena de sorpresas últimamente en un movimiento reciente e inesperadamente agradable. Se reveló que la compañía está explorando la opción de separarse de VMware Workstation de código cerrado.
Y bueno, en lugar de esto está buscando aprovechar la funcionalidad nativa del KVM incorporada en el núcleo de Linux. ¿Alguien creería que llegaría algún día que esto sucedería? Pues bueno, esto ya es como que cosita aparte. También el KVM también está pues por ahí pegando un poquito duro, pero pues siento que todavía le falta, ¿no? Y obviamente los créditos a Bobby Borisov, ¿no? Jefe de Linuxiac. Es un profesional de Linux con más de 20 años de experiencia. Enfoque de Linux y software de código abierto. Ha trabajado como administrador senior en sistemas Linux, desarrollador de software, ingeniero de DevOps para pequeñas y grandes empresas multinacionales. Pues bueno, muchas gracias por compartirlo. Y a lo que voy es que todos estos beneficios fueron los que a mí en su momento me hicieron elegir acá, ¿no? Entonces, muchas veces yo le respondía de la siguiente manera: Satiel, ¿y por qué si tú sigues a Richard Stallman y demás, por qué no utilizas VirtualBox? Pues porque no me funciona, ¿no? Porque yo cuando a lo mejor grabo un tutorial necesito que todo me funcione. Necesito que el micrófono me funcione, necesito que la cámara me funcione. ¿Qué pasa si yo hago un tutorial de una derivada de FreeBSD? Por ejemplo, GhostBSD o FuryBSD, que creo que ya ni existe. Pues obviamente voy a tener problemas de compatibilidad porque esa no la conocen ni en su casa, ¿no? Entonces los drivers que yo voy a necesitar no están allí. Ya lo he intentado, muchas veces ya lo he intentado grabar directamente en el escritorio de Linux. Cuando yo en ocasiones, porque antes era un poquito más, también voy a serles honesto, de hacer más reviews, el audio me quedaba desfasado, el micrófono se escuchaba bajito, la cámara funcionaba cuando quería, se escuchaba más el ruido, se escuchaba un todo el tiempo. Entonces, luego empezaba la gente: Satiel, ¿y por qué no grabas bien? Deberías de checar tu micrófono. Satiel, ¿y por qué no pones la cámara? Pues porque no se puede, ¿no? A ver, haz esto funcionar a lo mejor en un Gentoo. Imagínate cómo cambia drásticamente el resultado de tal vez los posibles benchmark de a lo mejor una review de Ventu Linux, ¿no? O de Red Core Linux, donde anteriormente para poder grabar le compilaste los drivers a la cámara, le compilaste los drivers al micrófono, le compilaste los drivers al Wi-Fi. Entonces eso ya cambia el modo natural del sistema, el consumo de recursos, porque ya iniciaste procesos, porque ya iniciaste servicios. Entonces el benchmark o el resultado de la review va a ser muy diferente. Yo sé que a muchos les vale grillo y agarran y se graban y review de esto, review de Fedora 41, y les vale pini-wini lo que les dé allí en los parámetros, ¿no? Pero en mi caso, yo sí estaba pegado a ofrecer la review lo más transparente posible. Ajá. Entonces, ¿esto a qué me iba a obligar? A tener instalado el sistema. ¿Por qué? Porque en el modo live, en el modo live de las distros, también tienes una cantidad máxima para poder instalar software en el modo live, ¿no? También tiene su capacidad máxima de alojamiento y su capacidad máxima en los temporales. Vas a poder hacer medianamente algo, pero el hecho que también lo puedes hacer no quiere decir que te va a funcionar todo. Entonces, a mí, ¿qué se me hizo más fácil? Pues tener un sistema operativo principal donde absolutamente todito me funcionara, que en este caso sería Fedora, donde todo mi hardware es 1000.000.000% compatible, y sí, incluyendo Nvidia, es 1.000.000% compatible, donde todo es estable, con una máquina virtual que me permitiera aprovechar el máximo de memoria gráfica. Y como yo estoy grabando desde Fedora, el micrófono me funciona y la cámara me funciona. Entonces no voy a tener esos problemas que tienen los reviewtubers, ¿no? Porque los reviewtubers lo que hacen es instalado en hardware real, ¿no? Y van y se instalan. O sea, yo quisiera tener la paciencia de ellos, de verdad,
porque sale Ubuntu 24.04 y review de Linux Mint 24.04, review de Zorin 24.04, review de Elementary 24.04, review de Ubuntu Budgie 24.04, review de Kubuntu 24.04, review de KDE On 24.04, review de XFCE 24.04 o Ubuntu, perdón, review de Ubuntu LXQT y demás. O sea, todas las derivadas de Ubuntu, ¿no? Forzosamente las instalan para decir que están probando la distro en hardware 100% real, no fake, ¿no? Pero, bueno, hay algunos casos, no digo que todos, donde a ellos sí les funciona el micrófono. No sé si por la marca de que este es Razer, no sé si porque la cámara es Logitech, no sé, algo pasa raro por ahí. Incluso yo había intentado grabar con el micrófono de aquí, de los auriculares, de los que tenía anteriormente, y pues se escuchaba muy... ¿no? Entonces, yo me quise evitar de problemas y dije, lo pruebo en una máquina virtual. Le estoy dando una capacidad grande. O sea, es que a veces sí está un poquito complicado de hacerles entender esta parte, porque ya en serio que hasta risa me da. Pero por ejemplo, si nos ponemos como que en un campo de pruebas, así tal cual, ¿no? Imagínate que, bueno, casi yo he visto también un poquito los equipos de algunos creadores de contenido, ¿no? Obviamente todo mundo, hasta yo lo hago a mi alcance. Hay creadores de contenido que tienen 32 en RAM, si no es que más, como el buen Salmorejo Geek, ¿no? Saludos también. O sea, yo entiendo esa parte. Yo sigo teniendo 16, ¿no? Pero bueno, como regla general, algunos por ahí tienen una gráfica de 2 GB en VRAM, en gráfica. Ajá, gráfica. Tienen una gráfica de 2 GB. ¿Dónde van a funcionar mejor los programas? ¿En una máquina real con 2 GB en gráfica? ¿O en una máquina virtual con 8 GB en gráfica? ¿Ven cómo no es como lo piensan? ¿No? ¿Ven cómo no? O sea, hasta incluso una máquina virtual te da un mejor timing de respuesta porque se comunica directamente con el procesador, ¿no? Porque ya está corriendo como un proceso único. Pero bueno, entonces, a palabras simples, esto se resume o muchas veces puedes tener una máquina potente, una máquina virtual poderosa, muchísimo más monstruosa que cualquier equipo de escritorio físico, ¿no? Pero pues bueno, creo que algunos no están listos para esta conversación, pero regresen el video las veces que sea necesario hasta que entiendan dónde correría mejor un programa: en un equipo físico con 2 GB gráficos o en una máquina virtual con 8 GB gráficos, ¿no? Entonces, diría por ahí tu Linuxtuber, yo tengo otros números, ¿no? Entonces, pues nada más, yo aquí no vengo a convencer a nadie, yo les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó, un poquito más de acuerdo a mi experiencia, lo que yo sigo utilizando porque lo sigo considerando chulada de software. Yo creo que medio canal, si este canal sigue activo, es gracias a VMware Workstation. Y pues no se me hace justo pagarle mal, ¿no? En el aspecto de pues no darle el espacio aquí cuando ha sido un pilar enorme. O sea, mi laptop que tenía yo por ahí con un i3 con gráficos integrados estuvo corriendo unas de las primeras versiones de VMware, que creo que fue desde la versión 9 que yo la instalé. Y desde allí estaba grabando el canal. Chéquense, o sea, el mismo canal no me va a dejar mentir. Váyanse a los primeros videos de Linux y van a ver cómo estaba yo con mi VMware 9 y con un Core i3 y gráficos integrados. Y encima grabando. Y incluso estamos hablando de cuando se grababa con Camtasia Studio, que ni siquiera OBS existía todavía. Entonces, o sea, imagínate si desde ese entonces ya estaba mostrando ese potencial, ¿qué no va a hacer
cuando tú en la máquina virtual, en vez de seleccionar un disco duro, le pongas un SSD o un M2. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, pues ahora sí que, como dice tu LinuxTuber, hay tú, ¿no? Y pues nada más. Yo no los vengo a convencer de nada. Yo simplemente digo, pues ahorita que ya lo están dando gratuito, que ya es completamente libre para aquellos que lo quieran ocupar para uso comercial, para uso personal, para uso educativo, ocúpenlo, porque están teniendo software que en su momento fue de paga, gratis. Y pues yo diría que antes de que empiecen a empezar a hacer comparaciones extrañas, ¿no? Pruébenlo por ustedes mismos. Yo creo que si tienen 8 en RAM en adelante, no va a ser tanto problema. Y pues de verdad que sí, configuren bien, porque muchos también dejan los valores stock. O sea, crean su máquina virtual así, siguiente. Y pues también, ahora sí que échame la mano ahí también, porque pues ayúdate tantito, ¿no? Tienes que asignarle los parámetros, los valores. Tienes que realizar algunos cambios para que el sistema también te esté dando esos resultados, ¿no? Y aquí olvídate de comandos extraños, raros, la tirota allí, porque pues aquí es tan fácil como asignarle pues la cantidad de cores de núcleos que tú quieras, dependiendo de cuántos procesadores tengas. Y pues bueno, aquí va un poquito más a pedir de boca del usuario, ¿no? Dependiendo de cuántos cores y núcleos tengas. Aquí también le puedes dar muchos gigas de RAM, dependiendo de lo que tú tengas. Yo generalmente le doy 8. Tengo 16, 8 para el sistema principal, 8 para la máquina virtual. De disco duro le estoy dando 300 gigas, gracias al buen Jams que se rifó. También ahí créditos a él. Y dependiendo, si el sistema no tiene problemas con la aceleración 3D, pues lo dejo. Y aquí yo generalmente, pues bueno, creo que nunca llego a ocupar tanto, pero pues sí le pongo los 4, ¿no? Y pues bueno, con eso. O sea, y aquí, bueno, ya si nos ponemos guapos ahí con que si Wi-Fi, que si EFI, que si demás cuestiones raras, que BIOS Legacy y demás cosas raras, pues aquí lo puedes estar cambiando, ¿no? También como dispositivo de hardware, también le puedes agregar un TPM, Trusted Platform Module. Y como les digo, este tipo de cosas normalmente, de hecho, se estuvieron dando primero aquí, en el VMware Workstation. Pero pues ahora sí que explórenlo bien, porque luego la gente nada más siguiente instalar, y por eso. Porque realmente vas con ganas de que no te sirva y pues no te va a servir, ¿no? Entonces, dale su checada, no nada más lo instales por instalar y a la hora lo quites. Yo te diría que pruébalo unos 15-20 días, en lo que le agarras un poquito la onda, en lo que lo exploras completamente, y vas a ver cómo chulada de máquina virtual. Entonces, pues bueno, perdonen un poquito lo extenso, pero pues es que sí, de verdad que yo que ustedes sí lo probaba, ¿no? Y pues nada más, igual y les hacemos el tutorial, aprovechando que ahorita estamos tocando el tema de cómo instalar VMware Workstation en un Debian. Creo que por ahí tengo instalado un Debian y ahí vamos viendo qué onda, ¿no? Pues nada más, sería prácticamente todo. Aquí creo que estaba viendo al Spartan Geek, super fan del Spartan Geek. Saludos a La Última Fuerza, que también es moderador de su canal. Pero pues bueno, pues nada más, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, trauma o insulto lo dejan allá abajito. En cuanto pueda les respondo. Y pues pruébenlo, no le hagan caso a absolutamente nadie. Pruébenlo por ustedes mismos y saquen ustedes mismos sus conclusiones, ¿no? Y pues ya, vámonos a dormir, ya. Ahora sí, bye. Donen paypal.me/atiel, o si me quieren regalar algo de la wishlist, si alguien se quiere rifar, se los agradecería bastante. Ahora sí, bye.